Saludos amigos, Luis Litardo nuevamente con ustedes, esta vez para tratar un tema de carácter constitucional y al mismo tiempo lo que nos llama la atención día a día, lo que nos preocupa día a día. En este caso pues estamos viendo por muchos lados que hay un pedido y una reacción frente a este pedido y al mismo tiempo pues ha generado una opinión bastante amplia sobre la posibilidad de que el legislativo llame al ejecutivo a una muerte cruzada, lo cual pues constitucionalmente está previsto en el artículo 130 y en el artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador de Montecristi. Pero aquí hay un pequeño detalle, que aunque algunos están pidiendo aquello o están creyendo que aquello es posible que se dé, sin embargo, pues el artículo 130, numeral 2, especifica tácitamente que es por grave crisis política y conmoción interna. Para que exista la llamada muerte cruzada, tienen que concurrir estos dos requisitos que pone la Constitución. Lo uno es grave crisis política y lo otro es conmoción interna. Dice grave crisis política y conmoción interna, lo que significa que, poniéndolo como ejemplo, vamos a decirlo de esta manera. Aquí solamente me entra Juanita y María, y no está diciendo la Constitución grave crisis política o conmoción interna. Es decir, que no está diciendo aquí solamente me entra Juanita o María, es decir, una de las dos. No, está diciendo y, es decir, que las dos tienen que concurrir para que aquello se dé. Lo cual pues no es posible en este momento porque la grave crisis política no existe. Para que exista la grave crisis política tiene que haber una pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y en este momento no existe tal pugna de poderes, no existe esta grave crisis política, no existe un estado de ingobernabilidad, sino más bien un gobierno inoperante, que es otra cosa. Entonces, pues no soñemos muy alto porque la Asamblea no va a poder realizar este sueño que muchos tienen de que se llame a una muerte cruzada sencillamente porque hay una letra que es la letra I, grave crisis política y conmoción. Es decir, las dos tienen que concurrir para que se dé el requisito para llamar a una muerte cruzada. Mientras tanto, mientras no se cambie la I por la O, es decir, que una de las dos pueda ir, no hay posibilidad de que eso se dé. Sería inconstitucional pensar que eso se puede dar desde la Asamblea Nacional Ecuatoriana. Bueno, pues mientras tanto, ¿quiénes son los que se están beneficiando de toda esta crisis humanitaria, crisis de salud, la crisis mundial en sí? ¿Quiénes son los que se están beneficiando de todo esto? Pues hay que tener clarito que todos estamos consumiendo productos ya de comisariato, ya de tiendas, que pertenecen directamente a transnacionales de la alimentación. Entonces, quienes se están beneficiando a nivel mundial son las transnacionales de la alimentación en estos momentos. ¿Y quiénes están siendo perjudicados? Pues los que hacemos uso del gasto de los poco o nada de ahorro que se tenía, los que trabajan día a día, los que estaban trabajando por un jornal, por una paga inmediata de acuerdo a la obra. Esos son los que están más perjudicados en este momento. Y pues los ganadores son, por un lado, los bancos, porque las personas para subsistir tienen que acudir a la banca a endeudarse, y la banca no te va a dejar de cobrar, eso jamás lo va a hacer. La banca te va a prestar el dinero para que tú subsistas, pero no te va a dejar de cobrar. Por el otro lado, las transnacionales de la alimentación, y por el otro lado, las transnacionales del combustible, ya que el combustible no es que se ha dejado de vender, pero sin embargo el combustible no se lo está usando, lo cual significa que se está almacenando mucho combustible en algún lugar del mundo para después, quién sabe de qué manera usarlo. Entonces hay que tener clarito eso. Hay las transnacionales de la alimentación, los bancos y las petroleras. Las transnacionales petroleras, que son las que se están beneficiando en este momento. El pueblo pues tendrá que seguir consumiendo lo poco que tiene guardado para subsistir, endeudarse y subsistir de esta manera y consumir lo que las transnacionales de la alimentación le proponen para así tener una alternativa de vida y ver si es que avanza a salir de esta crisis, alimentándose de lo que propone, de la dieta que proponen las transnacionales de la alimentación.
Entonces estamos en manos de la banca, estamos en las manos de las transnacionales de la alimentación y estamos en las manos de las transnacionales petroleras. Así que es a seguir un poco con la esperanza de que esta crisis se solucione pronto, aunque políticamente va a ser difícil que se la solucione desde alguna instancia de gobierno, ya que no existe aquello y se nos viene el mes de mayo a un año de que el nuevo mandatario sea posesionado, por lo tanto el tiempo es corto, la grave crisis política no se puede dar en un mes, o se tiene que darse por varios tiempos y la Constitución lo establece claramente, los 3 primeros años, y los 3 primeros años se cumplen justamente en este próximo mes que ya se avecina y por lo tanto la grave crisis política no existe en nuestro país. Lo que sí hay es una conmoción interna por la pandemia, que no es una conmoción netamente interna, sino que es una conmoción mundial, por lo cual tampoco es una cuestión de carácter netamente interno, sino que es una emergencia de carácter internacional. Así que mantengamos la calma todavía. Hay algunas otras alternativas jurídicas que se les puede vializar y se les está vializando, como por ejemplo la demanda penal al mandatario, a sus ministros, etcétera, por el delito de exterminio y otras más que hay por ahí que se las puede vializar, aunque van a demorar un poco, pero que pueden ser más efectivas que las que nosotros estamos pensando como salida inmediata a este grave problema que aqueja al Ecuador. Un abrazo y hasta pronto.